Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro, un programa donde te enteras de todo lo que necesitas para cuidar tu salud. Hoy tenemos un programa especial. Nos acompaña una persona que no necesita presentación, lo conocen en toda Bolivia. Es el doctor Joel Moya, él es oftalmólogo que ha dedicado toda su vida, prácticamente toda su vida, a la lucha contra la ceguera, al cuidado de los ojos de los bolivianos. Desde distintos puestos de los que ha trabajado en el Consejo Nacional de la Ceguera, de la lucha contra la ceguera, como director del Instituto Nacional de Oftalmología. Él ha atendido a millones de pacientes y es la autoridad en estos momentos para hablar de un tema que me parece importantísimo, que es la lucha contra la ceguera, las causas más importantes de ceguera en nuestro país, cómo podemos enfrentar, cómo podemos prevenir y sobre todo cómo podemos hacer que estos programas, distintos programas que se han ido haciendo en este país, vayan funcionando mejor. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Apreciado doctor, es un honor y me alegra mucho estar acompañando a ti y este micrófono. Espero que lo que podamos comentar sirva de orientación a mucha gente. Yo creo que sí, además el doctor es formador de especialistas y subespecialistas, es una de las autoridades más grandes. Pero lo que lo ha caracterizado siempre es la filantropía. Es un hombre que ha dedicado su vida al cuidado de los demás. Así que hace un año le han dado el premio en el Senado por todo su trabajo, doctor. Así que creo, nuevamente lo repito, que es la autoridad para hablar sobre este tema. ¿Cuáles son las causas más importantes de ceguera en Bolivia? Creo que cada época marca un poquito las causas. Por ejemplo, en la época de la Guerra del Chaco, a partir de eso, una de las causas principales de ceguera era el trauma, ¿no? Pero después se fue atendiendo y se dieron cuenta que las causas más importantes que llevan a la ceguera eran enfermedades que adquiría un niño al nacer, ¿no? Una persona que estaba enferma, sífilis, gonorrea, y se contagiaba y el niño nacía con una infección. Si no se hacía el tratamiento oportuno y directo de este niño, terminaba ciego, ¿no? Entonces, poco a poco fueron creciendo las expectativas, hasta que llegó los años 70, 80, donde apareció el doctor Barragán. El doctor Barragán era decano de la Facultad de Medicina y tuvo la ocurrencia de hacer un censo de la patología que tenían los que vivían en Viacha. Y se fueron ahí toda la Facultad de Medicina, todos los hospitales, y levantaron cifras, pues. Claro. Y una de las primeras cifras que llamó la atención fue que dentro de las 10 primeras causas de enfermedad que tenían allá, una era la oftalmológica. Qué fantástico. Y la otra consecuencia que se dieron cuenta era que la primera causa de ceguera era la catarata. Era la primera vez que se daban cuenta que la catarata era una causa de ceguera. Entonces, mire, cada época ha ido marcando un poquito los ciclos y nos hemos preparado, pues, todo oftalmólogo que tiene la formación para hacer este trabajo, de hecho, es una persona que se prepara para luchar contra la ceguera. Al oftalmólogo le entrenan a hacer diagnósticos y hacer tratamientos para prevenir y curar la ceguera, la discapacidad visual. Y en mi tiempo tuvimos que enfrentar muchas cosas, como por ejemplo, nos dimos cuenta que de cada 10 niños, haciendo trabajos estadísticos, 4 de ellos necesitaban usar lente, aquí en La Paz, aquí en el altiplano. Y de esta cifra de 4 niños de cada 10, nace la idea, pues, de que en Bolivia el 40% debe necesitar lentes, o 50% tal vez. Claro. Entonces, mire, si es el 50% para Bolivia, son como 6 millones de personas que necesitan atención. En la vista, ¿no? Entonces son cifras muy, muy contundentes que cualquier persona, una autoridad que escuche esto, seguramente le puede iluminar hacer algún tratamiento, alguna forma de salvar esta circunstancia. Haciendo estos trabajos también tuvimos la suerte de hacer un RAF. El RAF es un censo rápido de ceguera en una población X, donde se determina qué cantidad de ciegos existe en una población y la calidad de ciegos que tiene. Entonces logramos hacer un RAF aquí en Bolivia y este RAF nos ha orientado mucho, ¿no? Uno de los datos más significativos fue de que
en Bolivia deben existir como 140.000 personas ciegas, ¿no? Ciegas, pero sale otro dato también de este mismo estudio, el hecho de saber que casi 500.000 personas están en la baja visión, ¿no? Entonces, con estos datos nos dimos cuenta que cuando hablamos de ceguera, el 50% es por catarata. Entonces es una causa que debemos enfrentarla y resolverla lo más antes posible. Después viene el glaucoma con un 20%. Sabemos que debe existir como 30.000 personas que están afectadas por la ceguera y seguramente un 20% están ciegos. Después vienen las enfermedades por alteraciones en la retina, que son enfermedades que se empiezan a manifestar por otras cosas sistémicas que el ser humano puede tener, entre ellas la hipertensión arterial, entre ellas la diabetes, enfermedades infecciosas, inmunológicas que van afectando esto. Y después terminamos ubicándonos en la córnea. La córnea en nuestro medio está un poco alterada por condiciones hereditarias y también por el presentar en nuestro medio la alergia. Entonces toda persona que vive en el altiplano empieza a frotarse el ojito y de repente al examinarlo, que se frota el ojito, nos damos cuenta que la córnea ya tiene edematizada. Y después con el tiempo pasa, pero la córnea queda muy herida y termina siendo un queratocono. Sabemos que por cada 1.000.000 de habitantes deben existir como 1.000 personas en este campo que necesitan algún tipo de atención en el queratocono. De ellas seguramente 200 personas por 1.000.000 de habitantes necesitan hacer un trasplante de córnea. Entonces el campo de la lucha contra la ceguera es muy amplio, pero ya sabemos que cuando hemos visitado muchas poblaciones en Bolivia y hemos visitado con el objetivo de hacer una atención oftalmológica, cuando llegamos a una población y medimos lente a los que necesitan y operamos a los que están ciegos de catarata, entonces nos damos cuenta que estamos beneficiando a esa zona, a esa ciudad, a ese poblado, a esa región, en un 80% en la solución de su discapacidad visual, ¿no? Entonces la catarata es un problema de ceguera, felizmente es rehabilitable. Las cirugías se ha vuelto cada vez más simple, en la actualidad tardan de 5 a 15 minutos una cirugía de catarata. De unos 30 años atrás tardábamos hasta 2 horas, ¿no? Con anestesia general. Ahora son anestesias regionales, subtenonianas, y 15 minutos el paciente puede ir a su casa, no necesita internarse. También nos dimos cuenta que todavía el trauma sigue siendo importante. Sabemos que por los datos que refleja el Instituto Nacional Boliviano de la Ceguera, el IBC, sabemos que el trauma sí es importante, accidentes y descuidos, traumas, peleas callejeras, y esa es otra causa de ceguera increíble. Hemos atendido a muchos de ellos por uno de ellos haber recibido un golpe en el ojito y el ojito ha sangrado, se ha hecho una herida y ha empezado a tomar contacto la sangre con ciertas particularidades que tiene el ojo que no tienen contacto con la sangre, ¿no? Entonces, al ocurrir este fenómeno de un trauma, un golpe y el sangrado, el ojo que se empieza a afectar es el ojo sano. El otro el que se afecta, ¿no? Entonces la persona queda ciega, ¿no? Entonces el trauma sigue siendo importante y debemos tener mucho cuidado. Felizmente en la actualidad tenemos muchos medicamentos que nos ayudan a controlar y a relajar a estas personas que tienen el trauma. Mire este abanico que se abre así. Esta es la atención con medidas de lente. Cuando hacemos una consulta en nuestro medio, de 10 pacientes que atiendo, que resalta que de 6 o 7 de ellos necesitan ojo seco. Otra patología muy importante en nuestro medio, el ojo seco, que produce alteraciones en el film lacrimal, en la córnea, que si no se trata bien va a desarrollar un pterigio, se va a vascularizar la córnea y va a terminar muy deficiente de la vista. Entonces, mire, el ojo seco, a medida de lente, las conjuntivitis, que cada vez son más variadas y difíciles de tratar. Últimamente, con el COVID, nos estamos enfrentando con este origen de conjuntivitis de tipo viral, donde, por ejemplo, la característica de esta conjuntivitis viral es que afecta solo un ojo. Ese ojo se pone irritado, tiene lágrimas, lagañas, y tiene la particularidad que si se toca delante de la oreja, va a notar que hay dolor y hay un ganglio, ¿no?, que tiene dolor.
y el tratamiento es diferente a una conjuntivitis bacteriana, ¿no? O micótica. Entonces, entrar a este campo sí requiere pues esa dedicación de poder llegar a un diagnóstico justo y cabal para realizar un tratamiento adecuado y rescatar a nuestros pacientes de eso, ¿no? De quedar deficiente de la vista. Con toda la experiencia que hemos vivido, con todo lo que hemos atendido, nos damos cuenta que la vista sí realmente es importante. Sabemos que el ser humano necesita de la vista, de este sentido visual. Los ojos son una proyección del cerebro, están conectados con el cerebro. Esta proyección permite pues que el ser humano pueda apreciar el detalle y el color, las emociones, pueda aprender y desarrollarse, defenderse, cultivar y proteger a su entorno. Y necesita de la vista de un 85%. Entonces, nuestra instancia es uno de los sentidos más importantes. De prevenciones, todos son importantes, pero cuidemos. Solo tenemos 2 ojitos, tenemos. Doctor, aquí en la altura hay alguna característica especial, como habíamos estado viendo, afección por estar más cerca o a más altura, los rayos ultravioleta, el mal uso de los protectores, de los lentes oscuros. ¿Hay alguna incidencia más relevante aquí en la altura? Sí, hay alteraciones conjuntivales muy notorias, ¿no? Y se manifiesta precisamente en estos niños que viven en la zona andina, 3.500 metros arriba. Los altiplánicos viven y más temprano. Y también el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que produce ceguera irreversible. Cuando vemos pacientes con catarata y glaucoma, investigamos las características del cristalino. Cuando vemos que es exfoliativo, cuando se está deshaciendo la cápsula anterior, entonces hay que operar lo más pronto posible, porque si no, el paciente queda ciego por el glaucoma, ¿no? Entonces, eso es la característica de nuestro medio. Aquí vivir en la altura, tener ese tipo de glaucoma, desarrollar catarata, ¿no? Y estando aquí en la altura va a aparecer la hipertensión arterial, la poliglobulia, que nos va a predisponer también a presentar otros tipos de patología vascular en la retina, ¿no? Y la diabetes también produce daños terribles, se vasculariza la retina y la mácula se edematiza. Entonces yo creo que la prevención es lo primero que uno debe pensar. Es a donde se apunta, ¿no? Es a donde se apunta. Tenemos en Bolivia altos índices se están reportando de enfermedades metabólicas, la conjunción de diabetes e hipertensión, que es una combinación nefasta, la afección en la vista de estas 2 enfermedades, me imagino que es una de las causas más importantes de ceguera. ¿Y qué nos puede decir de las infecciones? ¿También son causas de ceguera en Bolivia? Sí. El día le estuve adelantando un poco con las infecciones virales que estamos viviendo con el COVID, pero es muy frecuente en nuestro medio encontrar el ojo seco, que por la característica que tiene, entonces el epitelio, la conjuntiva tienen alteraciones. Entonces, si es que uno no tiene el cuidado del aseo, por ejemplo, de cualquier molestia uno empieza a tocarse el ojito, puede empezar ahí una conjuntivitis bacteriana. Y de ahí ya, si no se trata, si no se cura, puede complicarse con... Se utiliza mucho antibiótico por una conjuntivitis bacteriana y aparece el hongo. Entonces debemos manejar con mucha sabiduría lo que se va a hacer con un paciente. Hay que ubicarse en el diagnóstico y ser preciso, no estar jugando con una y otra cosa, sino directo al grano. Claro. Así vamos a poder cuidar mejor a nuestros pacientes. Okay. Al ser la catarata y el glaucoma las 2 entidades más prevalentes como causa de ceguera en Bolivia, me imagino que su presentación también es a partir de la edad adulta, ¿no es cierto? En los niños, ¿cuál sería la causa más frecuente de ceguera? En los niños es la persistencia del vitrio primario, ¿no? Y también hay muchos, en nuestro medio hay muchas personas que se embarazan muy tempranamente, ¿no? Y cuando nace un niño con bajo peso. Entonces, al nacer con bajo peso pueden tener alteraciones a futuro inmediatos, retinoblastomas, y esas afecciones en las retinas. Si no se trata inmediatamente, ese niño es candidato a ser ciego. En el niño hay que tener mucho cuidado con el trauma,
Entonces están jugando con sus tijeras, objetos cortopunzantes. Si no se tiene el cuidado de manejar ese detalle, ellos pueden lastimarse seriamente el ojito. Antes hablábamos de la conjuntivitis gonocócica, ¿no ve? Esa conjuntivitis gonocócica era muy frecuente, pero ahora ya esto es superado bastante. Pero aún así se siguen dando. Está bien, casi, porque hay gente que todavía recibe a sus niños en su casa, en su barrio, y por una persona que tal vez tiene la capacidad de atender el parto y tal vez no darse cuenta que necesita el niño una limpieza adecuada del ojito para evitar que empiece una infección, ¿no? Entonces yo creo que a los niños hay que examinarlos, la agudeza visual, lo más temprano posible. Hay formas de cómo hacerlo. Cuando un niño nace, a veces un ojo sale al papá, el otro a la mamá. El papá podría tener una miopía alta y la mamá una vista normal. Entonces un ojo podría ser normal y el otro puede ser miope. Entonces, cuando ocurre este fenómeno en el ser humano, el ojo que ve bien es el que capitaliza todo, y el ojo que ve un poquito borroso lo desvía. Entonces hay un desvío, un estrabismo, y ahí se manifiesta la ambliopía. En los niños eso es muy frecuente. Entonces estamos con la idea de capacitar a las maestras de kinder, inclusive ir un poco más allá a los clubes de madres, capacitarles en tomar la agudeza visual a los niños. Entonces estos niños, si son atendidos a temprana edad, entonces se les mide lentes, se quita el estrabismo y empiezan a ver bien con sus dos ojitos. Cuando el ser humano ve bien con los dos ojitos, ve la profundidad, la perspectiva. Cuando ve solo con un ojito, ve todo plano, no sabe lo que está delante ni atrás. Por eso que una persona que tiene esto no va a poder ser chofer ni peor piloto de avión. Claro. Entonces, pero se puede recuperar al niño de la ambliopía. Solo es cuestión de detectar y curarlo rápido. También en los niños se manifiesta mucho la toxoplasmosis y la toxocariasis. Son enfermedades parasitarias. Si bien nosotros vivimos aquí en una ciudad a 3.700 metros, 3.000 metros, 3.300, estamos cerca de ciertas zonas como los yungas, ¿no? Entonces yo creo que entrando un poquito más allá, ya estamos entrando a la Amazonía, y en ese lugar se detecta esos tipos de toxoplasmosis, toxocariasis, que producen catarata y alteraciones en la retina. Si el niño nace con toxoplasmosis y afecta la mácula, el niño ya casi nace casi ciego. Entonces, mire, la prevención que hay que hacer desde el momento del embarazo, el momento del parto, vital. Hacerle un seguimiento durante estar entrando al kinder, la escuela. Alguna vez habíamos sugerido al ministro de Educación de hace unos años atrás que la toma de agudeza visual debía estar incluido en ese carnet de vacunación. Tal vacuna, agudeza visual, ¿no? Y hemos entrenado, hemos jugado un poquito, tratando de motivar a la gente a pensar en esto. Y sí, la gente reacciona bien. Las profesoras de kinder son fantásticas, se dan cuenta cuando un niño no está viendo bien o cuando tiene ciertos defectos. Yo les aplaudo, porque ellas son las que se encargan de buscarle una solución, ¿no? Entonces ven que el padre no tiene recursos, están buscando ayuda. Y es genial. Para esas personas en estas circunstancias hay que hablarles del SUS. El SUS es el Seguro Único de Salud, y todo niño hasta los 5 o 6 años tiene atención gratuita. Puede ir a cualquier centro de salud y va a recibir una atención adecuada. En el Instituto Nacional de Oftalmología hemos dejado un departamento de oftalmopediatría. Entonces estas doctoras son campeonas, se van a ubicar rápidamente y van a dar soluciones rápidas. Doctor, tenemos que irnos a una pausa, tenemos auspiciadores con quienes cumplir, pero volvemos y a la vuelta vamos a hablar de las dos causas más importantes, cataratas y glaucoma, ¿le parece? Vámonos a una pausa, queridos amigos, volvemos después de estos anuncios. Tenemos la primera pausa acá en el programa, como siempre agradecidos de que usted nos siga a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, Dr. Oblitas, y nuestro canal YouTube, siempre importante, porque ahí tiene todos los programas de Dr. O, puede revivirlos nuevamente en el momento que usted desee. Le digo, es en YouTube, Transmedia Bolivia, para que usted pueda acceder a todo este material, a todo este contenido. Un consejo importante antes de la pausa que siempre hay que tomar en cuenta: en esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ya volvemos. La
vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Estamos con el doctor Joel Moya, es oftalmólogo, un gran oftalmólogo de nuestro medio, con quien estamos conversando sobre las causas de ceguera en nuestro país. Nos acompaña, como siempre, la clínica alemana, la red de salud alemana, que ustedes ya conocen. Tiene su centro de salud en la zona sur, con 25 especialistas para que ustedes consulten cualquier problema de salud que tengan, y 40 especialistas han llamado, si es que dentro de estos 25 no está la especialidad que ustedes necesitan. Y dentro de poco, ya saben, la clínica alemana va a tener una sucursal en la zona sur. Doctor Joel, tenemos algunos datos sobre la incidencia de cataratas como causa de ceguera en Bolivia. Sí, el RAF nos ha proporcionado ese dato. Ya sabemos que existen como 75,000 personas ciegas por catarata. Wow. Cuando decimos personas ciegas por catarata, decimos que con el mejor ojo es una persona que la consideramos ciego, solo ve esa letra grande que tiene el octotipo, ¿no? Entonces eso los consideramos ciegos. Y hay otro término, ¿no? Es ceguera legal, es para recibir un beneficio del Instituto Boliviano de la Ceguera. Son personas que después de una cirugía o después de su mejor lente solo ven eso, son los ciegos legales. Y por este estudio del RAP nos hemos dado cuenta también que no estamos cumpliendo totalmente con la asistencia que debe tener todos los bolivianos que sufren de esto. Estamos haciendo todo lo que se puede, pero no basta. Es insuficiente, pero algo es algo, ¿no? También nos hemos dado cuenta que por cada 1.000.000 de habitantes deben existir como 20 niños con alguna afección. De ellas imaginamos que unos 10 deben ser catarata, unos 2 deben ser glaucoma y el resto otros tipos de alteraciones. Entonces, mire, este RAP nos ha orientado mucho para poder pensar qué debemos hacer, ¿no? Entonces, felizmente en nuestro medio tenemos buenas alternativas. En el departamento de gineco-obstetricia están ahí los médicos preparados para recibir un niño y cuando notan una normalidad inmediatamente reaccionan. Ojos grandes, el niño lloroso, glaucoma congénito. Entonces, tenemos en nuestro medio ese problema, ¿no? De tener el glaucoma desde el momento que nace y cómo se va desarrollando. El glaucoma está dividido en muchas otras facetas, como el glaucoma de ángulo abierto, el ángulo cerrado y el complicado por traumas. Y cuando es el glaucoma de ángulo abierto, hablando de glaucoma, vemos que
que las personas no se dan cuenta que llegan a un nivel donde nosotros consideramos que ya está irreversible su problema. Va perdiendo el campo visual y quedan con un tubito de visión que por lo menos sí le sirve y ve muy bien, pero no puede caminar, no puede manejar porque se va a chocar, se va a caer, todo le va a pasar. Entonces, pero hay gente que va perdiendo inclusive más de eso y solo se queda con la percepción de luz. Y cómo hace sus controles, porque cómo ama por lo menos ver la luz. Entonces, para evitar estas cosas, hablando de glaucoma, sabemos que debemos diagnosticar como 2.000 personas que tienen un glaucoma. 2.000 personas al año. Por año, 2.000 personas diagnosticadas. En toda Bolivia. Por 1.000.000 de habitantes, en toda Bolivia. Sabemos que unas 20.000, quién sabe un poco más, están ciegas. Y sabemos que una cifra casi igual van a ser con glaucoma. Entonces, entrar en medidas de preventiva y hacer que estas personas se les haga un control, se llegue a un diagnóstico, que puede ser glaucoma, es una gloria, ¿no? Entonces salvamos a esa gente de llegar a ese estado. Entonces el glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado es crítico, porque son personas que despiertan mucho dolor, están con mucho dolor, y ese dolor es tan intenso que en la historia está reportado de ciertas personas que se suicidan por el dolor. Por el dolor. Entonces, en esta época, con tanta tecnología, es un pecado. Claro. ¿No? Entonces, cuando hay un glaucoma de ángulo abierto, hay que acudir de pronto a un centro médico, hacerle un tratamiento adecuado, operarle. Se puede operar con láser, se puede hacer una cirugía quirúrgica, una trabeculectomía y colocarle una válvula. Hay muchas alternativas, pero ya no deberíamos llegar a este estado. Por eso es bueno que estas personas que están en ese margen de que podrían hacer glaucoma, deben ser descubiertas y iniciar un tratamiento preventivo. Doc, para poder prevenir una enfermedad tenemos que conocer los factores de riesgo de una enfermedad. En el caso del glaucoma, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué nos da glaucoma? Bueno, cuando es el glaucoma de ángulo abierto, es una patología que se manifiesta a partir de los 40 años. ¿No? Yeah. Entonces, cuando una familia existe uno que tiene glaucoma, tío, padre, abuelo, entonces todos los de esa familia que llegan a esa edad de 40 años, háganse revisar. Tenemos tecnología muy avanzada. Con un estudio simple, sin dilatar la pupila, nos damos cuenta que esa persona va a tener glaucoma, y si tiene glaucoma, ¿en qué nivel está? Había que hacer una campimetría para ver cuánto daño ha perdido. Pero no podemos quedarnos ahí con la expectativa, ¿no? de cuando es un glaucoma de ángulo cerrado, el problema es un poco diferente. Son personas hipermétropes, tienen unos lentes +2, +3, y son ojos chicos que la pupila al dilatarse bloquea el seno camerular y se produce la hipertensión. Y que se produce la hipertensión y no hay vuelta si no actuamos rápidamente. Y eso sí es quirúrgico inmediato. Si no hacemos todas estas cosas, con toda seguridad se va a confirmar que esta enfermedad produce una ceguera irreversible. ¿Qué otros factores, aparte del genético, están implicados en el glaucoma? Bueno, existen circunstancias, la violencia en las calles, golpes, unos golpes directos a la cara, al ojo. Entonces puede hacer que el iris retroceda un poco. Los boxeadores, por ejemplo, los karatecas deben tener. Sí, retroceden, sangran. Entonces cuando sangran, no se hace la dilatación de la pupila, el tratamiento antiinflamatorio, el iris se va a colar al cristalino y no va a haber ese libre aflujo del humor acuoso que sale y que tiene que salir por el seno camerular. Y esos golpes y esas consecuencias de traumas e inflamaciones producen un glaucoma complicado, ¿no? Entonces, ahí están los factores. Es hereditario, es de nacimiento, uno nace con estas características. Entonces, si uno nace, si tiene golpes, entonces hágase ver lo más pronto posible con un oftalmólogo y hacer un diagnóstico cabal y justo. Si tiene esa tendencia del glaucoma de ángulo cerrado, cuanto más antes. Y del ángulo abierto, pues es un ladrón silencioso. Uno queda tranquilo ahí porque apenas tiene alguna molestia de una cefalea, alguna dificultad al caminar, pero
Y si no se hace el diagnóstico apropiado, estos pacientes llegan al consultorio prácticamente ciegos. Entonces hay que tratar de ayudarles a conservar la poca visión que tienen. Y a veces la gente no entiende, o el que entiende sufre, ¿no? Para comprender que está en medio de una ceguera irreversible. Doc, tengo muchas preguntas en el aire, pero muchas de ellas coinciden en la siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que tengo glaucoma? ¿Cuándo tengo que ir al médico? Más allá de un probable dolor de cabeza o un dolor en el ojo. Yo como paciente, ¿cuándo debería ir al médico sospechando que tengo glaucoma? Si es hipermétrope, tiene una medida positiva, haga sus controles cada año. Y si es una persona que en su familia existe alguien con ese antecedente, no pierda el tiempo. No espere los 40 años, desde los 30 años busque la ayuda necesaria para compensar y no se pierdan los conos y bastonetes que tiene la retina, que producen la agudeza visual y la visión de color. Cuando se afectan estos organitos, pues por la presión del ojo, la ceguera es irreversible, evidentemente. Yo creo que uno recibe un golpe y el ojo queda un poquito con baja visión, busque inmediatamente a un médico de confianza. ¿Se afecta la visión en las primeras etapas del glaucoma? El glaucoma de ángulo abierto no, está viendo normal, solo tiene dificultades en el campo visual, porque el campo visual se va achicando. Entonces, cuando está de noche, alguien que está en este proceso, con toda dificultad que va a tener problemas para caminar, va a golpearse, va a tropezar, y no se anima a ser conductor de un vehículo, que con toda seguridad puede tener consecuencias fatales, ¿no? Entonces, el glaucoma, hemos desarrollado muchas campañas, y a veces cuando alguien tiene sospecha de glaucoma, lo que hacemos es ver el fondo de ojo, la cabeza del nervio óptico. Ese es el primer detalle que uno empieza a sospechar que tiene un proceso como este, ¿no? Y la toma de la presión y la campimetría. Entonces hacemos algunas actividades en busca de estas personas que tienen glaucoma y debe someterse a una campimetría, un fondo de ojo y a una tonometría. Con esos 3 datos uno puede decir que esta persona está sana, y si tiene glaucoma y está en tratamiento, se está conservando. Entonces los controles deberían ser mínimo cada 3 meses, 6 meses. A las personas que les han diagnosticado glaucoma. Que les han diagnosticado esto, ¿no? Entonces, la toma de presión es muy molestosa. Mucha gente cree que que le tienen miedo justamente a eso, ¿no? No se coloca anestesia para empezar. Antes era muy de contacto, ¿no? Se agarraba el tonómetro y se apoyaba en el ojo. Ahora son pequeñas emisiones de aire que golpea el ojo y uno ya tiene la conciencia. Ya no es de contacto. Ya no es de contacto. Y es muy simple, ¿no? Un pequeño susto porque siente que le están escupiendo. Así es una sopladita y se toma la presión. Y hay que ser, cuando uno quiere llegar a un diagnóstico fino, hacer una toma de la presión cada 3 horas. A veces con la sospecha hay que internar al paciente y hacerlo esto. Otra cosa que nos llama la atención en los niños es que la presión ocular del niño no debería pasar de 10. Cuando tiene un valor de 11, 12, aunque para nosotros son parámetros de visión o presión normal, para un oftalmólogo que sabe, no. Claro. Y ese niño debería ser investigado, ¿no? También tenemos glaucoma de baja presión, que es muy frecuente en nuestro medio. Entonces tienen presiones normales. Si no se descubre que está con ese proceso de pérdida de la visión por la campimetría y el fondo de ojo, esa persona también va a quedar muy deficiente, pese a contar con una presión en límites normales. Una isla de visión en un mar de ceguera, así son los que terminan con el glaucoma, ¿no? Una isla de visión en un mar de ceguera. Ven un tubito, a través de un tubito. Un tubito, sí, un tubito. Entonces, qué importantes son las funciones visuales, ¿no? La agudeza visual, la visión de colores, la campimetría, ¿no? De la estereopsia, claro. La visión nocturna. Todas esas pruebas hacen poder definir a una persona que es sana de la vista. Entonces, en todo estudio que le hagan, que le tomen estos valores para que se den cuenta cómo está. ¿No? Y ante la mínima sospecha hay que proceder con los estudios. Claro. Exagerar tal vez, pero vale la pena. Pero vale la pena, sí, es para salvar la vista. Tenemos que irnos a una pausa más, doctor. Cuando volvamos vamos a hablar de cataratas y de las otras causas de ceguera, que nos estamos quedando
esta vez sin tiempo, así que creo que lo vamos a comprometer al doctor para que vuelva unos cuantos programas más, porque la charla está espectacular. Vámonos a una pausa, queridos amigos. Tenemos una nueva pausa. Recuerden que cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex sobre día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Bueno, siga con nosotros. Volvemos en breve con más Doctor O. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos como siempre con la compañía de la Red de Salud Alemana, la Clínica Alemana, y dentro de poco la sucursal de la Clínica Alemana allí en la zona sur. Pero mientras tanto ustedes tienen el Centro de Salud de la Red de Salud Alemana en Achumani, en la zona sur, donde tienen 25 especialistas para que les atiendan cualquier problema de salud, y 40 especialistas han llamado si es que alguno de estos no se encuentra entre esos 25. Retornamos con el doctor Joel Moya. Él nos está hablando de las causas más importantes de ceguera y la forma de prevenir y luchar. Habíamos hablado de glaucoma, de la importancia de hacerse los chequeos siempre de la edad, de tener en cuenta siempre la parte genética también. ¿Qué sucede con las cataratas, doctor? ¿Qué es lo que causa cataratas en los seres humanos? Bueno, la causa principal de la formación de cataratas es esa radiación visible, ¿no?, que viene del espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético tiene una radiación visible, una radiación ultravioleta, una radiación X, gamma y una radiación calórica. Entonces, ese espectro electromagnético que entra al ojo, la córnea filtra una parte, el humor acuoso filtra otra parte, pero es el cristalino el que empieza a filtrar esas radiaciones que podrían lastimar la retina. Entonces, al hacer este proceso de filtración de esta radiación que no es buena, los cromóforos que tiene el cristalino empiezan a cambiar de color. De los transparentes que eran empiezan a colocarse más borrositas, más amarillitas, y terminan cafés y a veces negra. Entonces, es el ejercicio visual que uno hace, que uno termina pues en la vida con una catarata. Ahora, por ejemplo, hay personas como los panaderos que trabajan con el calor muy cerca de la cara. Entonces, los panaderos, al estar en contacto, y los joyeros también con trabajo y el calor está ahí cerca, entonces ellos desarrollan también catarata por estar en contacto de esa radiación calórica, ¿no? Entonces, esas son después el trauma, ¿no?, que estuvimos comentando. Toda persona que recibe un golpe y tiene un retroceso de iris, sangra un poquito, eso se impregna en el cristalino y produce una catarata futuro. Cuando uno tiene diabetes, por ejemplo, el azúcar se carga mucho en la sangre y también se carga en el humor vítreo que está dentro del ojo. Entonces, cuando uno empieza a mejorar de la diabetes, cuando uno llega a ese estado de tener mucha azúcar dentro del vítreo, el ser humano se pone corto de vista, se pone miope.
¿no? Cuando uno empieza a liberar, curarse de la diabetes, entonces empieza a recobrar también la vista. Pero si esta situación de tener mucha sangre en el vitrio se mantiene buen tiempo, lo que se va a pacificar es el cristalino en la parte posterior, en la cápsula posterior. Entonces, cuando veo una catarata y veo de estas características, sospecho en diabetes, ¿no? Entonces, hacemos la investigación correspondiente. Entonces, hay otros tipos de inflamaciones, ¿no? Inmunológicas. El reumatismo también puede producir ciertas alteraciones. La hipovitaminosis, la desnutrición, también produce las cataratas, todas esas alteraciones. Por eso sabemos que las enfermedades como la catarata y otras oftalmológicas se manifiestan más en la gente que no tiene recursos, por la desnutrición. Entonces, esas son las causas pues, con las cuales uno tiene que enfrentarse. Y la radiación ultravioleta en nuestro medio, evidentemente, es un factor que con toda seguridad va a producir no solamente cataratas, sino alteraciones en la mácula, cicatrices que donde la persona va a quedar muy dificultada. Entonces yo creo que si cuidamos nuestra alimentación con niños normales, si cuidamos nuestra higiene, si cuidamos nuestro sueño, ¿no? Dormir bien, y en ese espacio de las 9 hasta las 3 de la tarde, salir nomás con un sombrerito, aquí vale la pena, que te cubra, te proteja tus lentes. Entonces yo creo que sí, en esta radiación ultravioleta es más cerca en los meses de noviembre, diciembre, enero, porque la Tierra está más cerca al Sol. Claro. No, a pesar que en este invierno uno está expuesto al Sol, pero más afecta estar en estas épocas de fin de año, por esa característica. Y también es otra característica que me llama la atención, es atender en esta época, de noviembre, diciembre, enero, personas con hemorragia subconjuntival. Entonces eso hace, está condicionado también con los impactos de radiación ultravioleta, ¿no? Y la relación con la irritación que normalmente debe causar. Pero ahí tenemos una mezcla de cosas, ¿no? Casos de catarata y por el medio ambiente estar expuestos a este tipo de hemorragias y alteraciones conjuntivales. Donde la catarata es evidentemente una alteración que con una cirugía se puede recuperar la visión muy bien. Si la persona solo tiene catarata y no tiene alteración en la retina, entonces la recuperación es violenta. ¿No? La cirugía, como les decía, se hace cirugía con vacuumsulficación de 5 a 10 minutos y sale afuera, y anestesia local, y quedan muy agradecidos los pacientes, pero no todos pueden disfrutar de esta tecnología, porque utilizar estos instrumentos cuesta, y los insumos tienen un valor. Por eso, para los que tienen pocos recursos, realizamos una técnica de la pequeña incisión tunelizada, todo es más manual, y nos va bien, casi con el mismo resultado que el otro, ¿no? Solo que la recuperación en el primero es más rápido. Pero ahí tenemos la ayuda necesaria, ¿no? Deberíamos operar pues como 5.000 personas de catarata por 1.000.000 de habitantes para quitar nuestra incidencia. Claro. Es harto, ¿no? Entonces 5.000 cada año. Por 1.000.000 de habitantes. Para la ciudad de La Paz unos 10.000. Claro. Con tanto censo oftalmológico no llegamos a cumplir. Hay mucha gente, pienso, que se está muriendo ciega por catarata, porque no llegamos. Uno, porque la persona que tiene esto no sabe dónde ir, no tiene el conocimiento. Pues si alguien tiene alguien que tiene esas características, llévelo pues a las instituciones públicas, allí le van a poder solucionar. Además hay muchas otras instituciones como Club de Leones, Club Rotario, que se encargan de este tipo de tratamiento. Entonces no se queden, porque vale la pena que todo ser humano cuando llega a la tercera edad pueda disfrutar de su vista y a través de su vista encontrar una gran satisfacción en este mundo. Ya sabemos que por la vista circula luz y verdad y la inteligencia del hombre. Entonces no privemos de la vista de un ser humano. Tan importante, ¿no? Sí. ¿Y qué síntomas dan las cataratas, doctor? A un principio es como si estuviera viendo a través de un nylon, un vidrio sucio, y después se va perdiendo la percepción del color, y la catarata va adquiriendo un tono más oscuro, un amarillo, un blanco
más denso, después esa catarata se pone amarilla, y después se pone café, y al último se pone negra. Son cristalinos que solo perciben la luz. Pero qué maravilloso operar a esta gente y al día siguiente que estén viendo como si estuvieran nuevos. ¿No existe otro tratamiento que no sea el quirúrgico? Tratamiento médico lo hacemos de prevención, algunos antioxidantes, unas lágrimas, y nos va bien. Pero la vida pasa y con el pasar de la vida pues también llega esto, aun que esté sometido a un tratamiento. Pocas personas llegan a los 80 años, 85 años, que no tengan alguna afección ya en el cristalino, en la catarata. Es un milagro que alguien llegue y que todavía no tenga. Y si llega a estas circunstancias, lo que observamos es que su mácula está afectada, ¿no? Entonces igual tiene una deficiencia visual. Un problema siempre va a tener. Y para esta gente que tiene esta deficiencia en la mácula, deberíamos usar insumos de baja visión, que también permite al ser humano volver a verse, volver a leer, disfrutar de la televisión y de la lectura, algunas manualidades que puede hacerse. Se ha desarrollado muy bien la oftalmología. Siempre hay una... Creo que de las ramas médicas es la que más está desarrollando, ¿no? Creo que sí. Sí. Estamos utilizando tratamientos innovadores. La mácula, por ejemplo, se está resolviendo con implantes de células madre. Y qué cosas más aparecerán de aquí a poco. Falta, ¿no? Pero tenemos buenos recursos para atender a la gente que tiene alguna discapacidad visual. ¿Tenemos programas en Bolivia, doctor? Actualmente, usted como fundador y experimentado en el Instituto Nacional Oftalmológico, en el Instituto Nacional de Lucha contra la Ceguera, sé que han habido grandes programas para esta población. ¿Actualmente tenemos programas? Sí. ¿Dónde puede acudir la gente? Sí. Yo creo que al mismo INO, al mismo Instituto Nacional de Oftalmología, puede acudir, ¿no? Y acogerse al SUS y recibir la atención que corresponde. Después, seguramente, tenemos la conciencia de que en La Paz, por ejemplo, en torno casi del 70% está localizado en la ciudad. Entonces, claro, en sus laderas debe haber gente bien pobre que necesita ayuda. Y debemos trabajar primero en casa, ¿no? Para salir, pero aún así, pese a vivir en una ciudad y tener las comodidades de hospitales, salimos, visitamos lugares y hacemos esto: medir lentes, operar cataratas, operar glaucomas, estrabismo. Todo eso hemos operado cuando hemos salido de viaje, ¿no? Yo quiero que nos hable de sus experiencias ahora, doctor. Tenemos que irnos una pausita más, pero hay experiencias fabulosas que ha tenido el doctor en estos campos. Millones de pacientes atendidos, me contaba. Vamos a hablar un poquitito, si nos da el tiempo, para terminar esta parte, de las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión y su papel en la ceguera. Volvemos después de estos anuncios. Recuerde que usted tiene la posibilidad de revivir el reprise todos los martes y jueves a partir de las 12 del mediodía. Ahí usted tendrá la posibilidad de tener este programa. Este programa se va a reprisar esta semana, este martes, o sea que muy atento a aquello para poder también nuevamente ver y disfrutar de todo este contenido que le ofrecemos a través de las redes. Nos vamos a la pausa, nos vamos al corte. Último corte, cómo pasa rápido el tiempo. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refianex, siempre contigo a cada momento. Ya volvemos. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente.
y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Doctor Joel Moya, oftalmólogo de nuestro país, en las diversas instituciones en las que ha trabajado, ha hecho grandes horas de campaña, atendiendo a millones de personas a lo largo de su vida, en los cuales ha trabajado justamente para esto, para prevenir la ceguera. ¿Cuál ha sido su última gran campaña, doctor? Hemos estado en la última actividad. Hemos estado en Cochabamba, pero después estuvimos en Uncía, en Miraflores. Hemos atendido. Y cómo pasa la vida, che. Son muchos años, son 40 años de historia. Estoy recordando ahorita que la primera vez que salimos fue a Coroico a hacer este tipo de actividad. Y lo que recuerdo es que cada uno se pagó el pasaje. Wow. Y se pagó su hotel y llegó y empezó a operar y a servir a su gente. Y lo glorioso de esta actividad de Coroico fue la inspiración del padre de ese lugar. Entonces reunió a los pacientes operados y los pacientes empezaron a agradecer a los médicos. Y creo que muchos que estuvimos ahí nos hemos convertido en este trabajo por el aspecto espiritual que nos produjo, ¿no? Ver gente agradecida, dando gracias. Hicimos muchos viajes por el oriente, hemos llegado a lugares alejados. Lo que estoy recordando ahorita es haber llegado a una zona donde habíamos operado como 50 pacientes y lo que recuerdo es que había un hombre que estaba detrás de la gente que esperaba llorando y la gente se le acercó y le dijeron: ¿por qué estás llorando? Y la enfermera decía: no, es que es un borracho, debe estar borracho. Se acercaron, le quitaron el parche y había estado viendo por una parte de abajo. Estoy llorando porque estoy viendo. Qué lindo. Después estuve en la Chiquitanía, un hospital. Nos invitaron los maestros del lugar, San Miguel de Velasco, un poco más adentro, cerca de la frontera del Brasil. Y llegamos y el hospitalito que debía recibirnos estaba en refacción. Pero llegamos y había la gente esperándonos. Entonces buscamos dónde hacer el trabajo y encontramos un hospital veterinario. Wow. Entonces entramos al hospital veterinario, listamos lo mejor que pudimos y lo que recuerdo es que me quedé todo el día, llegó la noche y seguíamos trabajando. Me cansé un poquito, levanté mi cabeza hacia arriba y vi las estrellas. Hemos trabajado a campo abierto en unas circunstancias que solo Dios nos ha cuidado. Claro. Todos buenos, todos bien, las cirugías, muy agradecidos, ¿no? De todas estas experiencias, lo que ha resaltado, hemos estado todo este departamento de La Paz visitando población tras población, pero lo que me ha ido impactando con el tiempo es el hecho de que muchas personas al ver decían: no, estoy viendo, doctor, Dios se lo pague. Entonces escuchar palabras, eso un oftalmólogo debe ser lo máximo. Sí, esas palabras nos motivaban a seguir adelante. Y fruto de todos estos viajes salieron crónicas de nuestras experiencias, de las dificultades, de las alegrías y algo de humor. Y se fueron juntando y con estas crónicas hicimos un análisis de la ceguera, ¿no? Nos dimos cuenta que nosotros somos luchadores contra la ceguera y reflexionando en todo lo que habíamos hecho,
salió un libro que lleva precisamente ese nombre. Dios se lo pague, doctor. He estado viendo eso, también iba a preguntar ahora. Editado y hace poco ha salido, ¿no? Sí, estoy emocionado con este libro porque cuenta esa historia, ¿no?, de servicio filantrópico de todos, de los que empezamos esta actividad. Soy el sobreviviente, ¿no? Wow. Todos han muerto. Ha muerto Humberto Murillo, ha muerto Marcelo Arce, ha muerto Juan Carlos Gutiérrez, Ricardo Flores, y de las personas que nos colaboraban, Pedro Moreno, Raúl Ríos, ¿no? Entonces todos se han muerto. Grandes nombres de la oftalmología. Ese era el grupo con el que hemos organizado, hemos hecho todo este viaje, ¿no? Entonces les hago un homenaje a ellos, ¿no? Cuento sus historias y les relato como un recuerdo para la generación que viene. Quién sabe, pueden hacer lo mismo. Es importante, además, dejar huella, dejar un legado y sobre todo una enseñanza, ¿no?, a las generaciones futuras. Es lamentable porque los médicos, cuando optamos por la especialidad, siempre tratamos de irnos a las ramas más conocidas, por así decirlo. No sé cuál es el número de oftalmólogos en nuestro país comparado con otras especialidades. Deben ser en torno de 400 algo, más o menos algo. Sí, es un buen número, evidentemente, y están concentrados la mayor parte en las ciudades grandes, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero es gente muy buena, hombre. En este transcurso de la vida me di cuenta que aparte de nosotros que queríamos hacer algo, estaban otras instituciones como el Club de Leones con su proyecto Seifer, que a un principio nos dieron la logística, ¿no?, de cómo hacer esto, se nos facilitaron. También nos dimos cuenta de ciertos grupos de residentes de ciertos lugares que nos invitaban, el cariño que tiene por su gente. Entonces, como conclusión debo indicarte que en nuestro país hay gente muy buena, de gran corazón y deseosa de trabajar, poniendo su granito de arena. Si bien todo este trabajo nació con nuestro impulso, al final solo fuimos los artesanos los que operamos. Y todos nos abrazábamos y nos alegramos al finalizar de cada jornada. Entonces, somos todos los del INO, la Sociedad Boliviana de Oftalmología también ha participado. Hubo alguna vez que en Potosí, donde nos juntamos cochabambinos, chuquisaqueños, potosinos, paseños y cruceños. De forma conjunta hemos trabajado y hemos hecho una campaña donde hemos operado unas 100 personas. Wow. ¿No? Pero mire, como todos, ¿cómo no aplaudir a esta gente? Y mira, soy el último de esta saga. El sobreviviente. Que además está bien para hacerlo todavía, ¿no? Era la sangre nueva en esa época. Y ese debe ser eso que me ha mantenido así como estoy ahora. Entonces, yo he sido el que ha iniciado, he sido el que ha propiciado, ahora soy los que quiere enseñar a los que vienen a seguir haciendo. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué tenemos por hacer? Todo. Nos falta todo. Ante todo, cultivar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ese deseo, ¿no?, de servir a nuestra gente. Y después prepararse. Ya sabemos que el que sirve es el que mejor preparado está. Entonces, hay que prepararse para servir mejor. Y a todo esto hay que juntar ese sentimiento. ¿Por qué hacerlo, no? Con el sentimiento. Desarrollar el amor. Y ya sabemos que lo más puro que tiene el amor es la caridad. Y la caridad es dar lo mejor que uno tiene en beneficio de lo que uno tiene. Entonces, profesionalismo, sentimientos y las ganas, a uno lo hace crecer, pues, como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena que todos mis colegas sientan esto y que vivan, ¿no?, el beneficio de ayudar a los que no esperan nada. Es emocionante escucharlo porque se lo ve pocas veces, doctor. Estamos inmersos en el día a día, tratando cada uno por su parte de pelear por sus pacientes, por verlo, pero esas dos palabras que son fabulosas para un médico, caridad y amor, yo creo que tenemos que recuperarlas, ¿no? Recuperarlas. Los programas actuales que tenemos en Bolivia de la lucha contra la ceguera, a pesar de la gran obra que realizan, todavía se los puede mejorar. Sí, de hecho lo que habíamos hecho en esa época, con todas esas herramientas, el RAF y el censo de instituciones y personas que trabajan en esto, ha servido de inspiración a un plan nacional de lucha contra la ceguera.
no tiene el ministerio. El ministerio también está trabajando a su manera bien, tiene su departamento de salud ocular, e inclusive tiene un grupo de médicos que hace lo que hemos hecho nosotros, es para aplaudirles. Increíble, ¿no? El doctor Julio Paredes está en el hospital Juan de Dios, no es Juan de Dios, está por el cementerio más arriba. ¿El de la Garita? No, aquí, el cementerio Jardín. Ya, sí. Nuestra Señora de la Paz. Por ejemplo, él y los rotarios se han posesionado de ese centro y están haciendo lo que hace el INO, otro INO. Entonces, ¿cómo no aplaudir que estén haciendo una labor? Claro. Cantutani también tiene un grupo que está propiciando hacer una actividad como esta, filantrópica. Yo los aplaudo. Yo ya no tengo tanto esas ganas. No me falta, ¿no? Pero los aplaudo a todos los que están haciendo. Charity Vision, otra fundación de esa red internacional. Todos están viendo una parte de cómo ayudar a la gente. Charity Vision hace con mediciones a niños de lentes. Está ayudando con mediciones de lentes. Y los otros con cirugías de catarata y todo lo que puedan ayudar. No, tenemos un país maravilloso. Y el Ministerio de Salud, que también trabaja. No hay que dejar de nombrarlos. Están ahí firmes y hay que seguir pues adelante. Claro. Pero ya sabemos que entre todos vamos a hacer una parte. ¿No? Tenemos que irnos, doctor. Le agradezco muchísimo. Qué lindo escuchar a un médico comprometido de la escuela, de la mejor escuela, esa escuela que peleaba por sus pacientes, que ha hecho todo lo mejor y que está dejando un legado fabuloso y que sigue trabajando con nosotros. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Tiene todavía su consultorio en la... Recuerdo que era en Sopocachi. No, estoy aquí en Miraflores. Estoy en la República Dominicana, esquina Nicaragua. Es una clínica la que tengo. Ahí está su clínica. Ahí lo podemos buscar para cualquier cosa. Sí, estoy en esa esquinita. El lechero es grande, lo van a descubrir. Muy bien. Entonces lo tenemos aquí al doctor. Gracias, doctor. Ha sido reconfortante, hermoso charlar con usted. Esperamos poder volver a tenerlo para otro tema sobre oftalmología. A las órdenes, y estamos aquí con mucho gusto. Sí, lo vamos a hacer. Claro que sí. Amigos medios, tenemos que irnos. No se olviden, ustedes han estado en Doctor O, un programa donde puedes hacer consultas para tu salud. Hasta la próxima.